El mercado navideño brillaba con luces y villancicos, pero, debajo de la alegría, yacía un descubrimiento escalofriante, un cuerpo sin vida, escondido entre los puestos festivos. Solo la señorita Marple sintió que este asesinato navideño no era un accidente, sino un secreto envuelto en sombras. La primera helada de diciembre había tocado a St. Mary Mead con sus dedos cristalinos, transformando el verde del pueblo en un paisaje digno de una tarjeta de Navidad. La señorita Jane Marple, envuelta en su abrigo más cálido y armada con una canasta de productos tejidos, avanzó cuidadosamente sobre la hierba congelada hacia los bulliciosos preparativos del mercado anual. El verde ya florecía con puestos de madera, sus toldos de lienzo revoloteando en el aire crujiente de la mañana. Luces de hadas se enroscaban alrededor de cada poste como serpientes brillantes, aunque no cobrarían vida hasta que cayera la noche. El aroma del aserrín y el pino fresco se mezclaba con las promesas tentadoras que llegaban desde los puestos de comida, vino caliente y dulces pasteles de carne. En el extremo más lejano, junto a las imponentes puertas de Gossington Hall, se realizaban los preparativos más grandiosos. La señora Dolly Bantry, relevante en un abrigo de piel que había visto mejores décadas, pero que aún conservaba cierta dignidad, supervisaba la disposición de los premios de la rifa con el entusiasmo de una general al mando de su campaña. «Jane, querida», exclamó, saludando con entusiasmo cuando la señorita Marple se acercó. «Qué espléndido verte. Espero que hayas traído esos guantes divinos que mencionaste. La señora Pemberton de Little Beacon viene especialmente para ver tu obra». La señorita Marple sonrió, dando unas palmaditas a su canasta. «De hecho los traje, Dolly. Aunque debo decir que este año te ha superado. El verde luce absolutamente mágico. ¿No es cierto?». Los ojos de la señora Bantry brillaban con placer genuino. Arthur se queja, claro, del pisoteo de su precioso césped, pero incluso él admite que es algo especial. Y espera a ver nuestra cabaña de conteo. Señaló un antiguo cobertizo de macetas, transformado ahora con banderines rojos y un letrero alegre que rezaba, sorteo y cuentas. En la ventana, ya empañada por el calor de un pequeño brasero, se adivinaba la silueta de los voluntarios que contarían el dinero. «Muy acogedora», observó Miss Marple. «Aunque espero que esté bien ventilada. No conviene confiar demasiado en los braseros». «Oh, Hugh Denby se encargó de todo», replicó Dolly con satisfacción. «Nuestro mago eléctrico de este año. XRF, ¿sabes? Terriblemente hábil con generadores y esas cosas. Lo ha revisado 2 veces esta mañana». Como si sus palabras lo convocaran, un hombre compacto apareció de detrás del generador, enrollando cables con eficiencia militar. Movimientos precisos, manos curtidas por el trabajo, cabello canoso cortado al ras. «Para una linterna, señora», explicó amablemente al notar la mirada de Jane. «Iluminación de emergencia, en caso de que falle el generador principal. No podemos permitirnos un mercado en la oscuridad, ¿verdad?». La señorita Marple inclinó la cabeza, observando aquel rostro endurecido por experiencias pasadas. Hugh Denby hablaba con la sobriedad de alguien acostumbrado a obedecer órdenes, y también a darlas. La mañana avanzó con el ajetreo habitual de la preparación del pueblo. Miss Marple, instalada en el puesto de tejidos, organizaba bufandas y guantes, pero, como siempre, sin perder detalle de quienes iban y venían. El inspector Slack apareció, algo incómodo en su rol oficial, aunque con una chispa festiva en la mirada. El doctor Haddock recorría los puestos, aceptando inevitablemente una taza de té aquí y allá. El reverendo Clement y su esposa llegaron puntuales a las 10, trayendo pan casero y una pila de hojas para el coro de villancicos. En el puesto de imprenta, Mabel Finch trabajaba con disciplina ejemplar, sacando tiras de boletos de rifa numerados con precisión. «No puede haber irregularidades», le explicó con firmeza a Miss Marple. «La señora Roux jamás me lo perdonaría». Y, en efecto, la señora Roux circulaba por los alrededores con sus libros de contabilidad en mano, comandando la logística con precisión casi militar. Más allá, B. Lutal desplegaba cintas y adornos con ojo de artista. Sus cintas rojas brillaban como bayas de acebo bajo el sol de invierno. «Son para decoraciones navideñas», dijo sonriendo, «aunque sospecho que acabarán en paquetes antes de que caiga la noche». La llegada más teatral, sin duda, fue la de Toby Price, el mago aficionado contratado para hacer de Papá Noel en la gruta infantil. Con traje rojo gastado, barba blanca y una pizca de nieve artificial en el hombro, retumbó con un sonoro «Ho, ho, ho». Los niños chillaron entre risas y se escondieron tras las faldas de sus madres. Miss Marple no pudo evitar sonreír ante tanto entusiasmo.
Fue entonces cuando apareció el señor Vale, con su tono ampuloso y el porte inflado de importancia propia. Señora Bantry, qué absolutamente encantador se ve todo. Confío en que mi pequeña contribución sea bien utilizada. La sonrisa de Dolly se tensó apenas un segundo. Lo más generoso de su parte, señor Vale. El fondo hospitalario se beneficiará enormemente. De hecho, lo hará, respondió Val, hinchando el pecho con importancia propia. De hecho, tengo una propuesta que duplicará nuestro éxito. Me comprometo a igualar las tomas de esta noche, libra por libra, siempre que se cuenten adecuadamente y se contabilicen. Transparencia y caridad, ¿entiendes? Lo más importante. Con tono solemne y proyectado. Hizo este anuncio lo suficientemente fuerte para que la mitad del verde escuchara, y la señorita Marple observó las diversas reacciones con interés. La señora Rowe parecía satisfecha con la confianza implícita en su contabilidad, mientras que el inspector Slack levantó una ceja ante lo que podría haberse tomado como una crítica a los arreglos. Hugh Denby, ajustando algo en el generador, se encogió de hombros y murmuró bajo su aliento sobre personas que tenían más dinero que sentido común. Muy generoso, manejó la señora Bantry, aunque su tono sugería que encontraba las condiciones de Vale algo presuntuosas. Con un dejo de ironía. A medida que avanzaba la tarde y los vendedores hicieron sus preparativos finales, la señorita Marple continuó sus observaciones tranquilas. Se dio cuenta de cómo Hugh Denby probaba el generador, no una vez, sino 2 veces, quejándose de la calidad de la gasolina moderna y la falta de fiabilidad del equipo excedente de guerra. Ella vio cuán cuidadosamente enrollaba sus cables eléctricos, y cómo manejaba el tubo de goma con la misma precisión metódica. Las luces de hadas parpadearon a la vida cuando el anochecer se acercó, transformando el verde en algo mágico y etéreo. Los niños presionaban sus narices contra ventanas de sweet shop hechas de lienzo y sueños, mientras sus padres se reunían en pequeños grupos, pisando los pies contra el frío y esperando el entretenimiento de la noche. En la cabaña de conteo, el pequeño brasero brillaba alegremente, su calor ya comenzaba a empañar la ventana individual. La señora Bantry había colgado el banting alrededor de la puerta y colocado un pequeño letrero recordando a las personas que todos los ingresos beneficiarían al fondo hospitalario local. ¿Todo listo?, preguntó el coronel Bantry, apareciendo en el codo de su esposa con el aire resignado de un hombre que había aprendido a no cuestionar la elaborada maquinaria social que ella ponía en marcha. Absolutamente todo, Arthur, respondió ella, radiante de satisfacción. ¿Qué podría salir mal? La señorita Marple, doblando el último de sus guantes en su canasta de exhibición, reflejó que, en su experiencia, tales pronunciamientos seguros a menudo resultaban ser lo que su sobrino Raymond llamaría famosas últimas palabras. La noche se extendía por delante, llena de promesas, y del aroma del vino caliente especiado, el sonido de los villancicos, y el cálido resplandor de las luces de hadas contra la oscuridad de diciembre. En unas pocas horas comenzaría el conteo, el sorteo se celebraría, y el pueblo festejaría otro mercado navideño exitoso. Pero nadie podría haber imaginado que, antes de que terminara la noche, la alegre cabaña de conteo se convertiría en el escenario de algo mucho más siniestro que simples errores matemáticos. Las luces de hadas iluminarían no solo la celebración, sino los primeros hilos de un rompecabezas peculiar y mortal. Símbolo de alto voltaje con tensión contenida. A las 7:30 de la noche, el mercado navideño había alcanzado ese tono perfecto de festividad que llega solo cuando todos los elementos se alinean. Las luces de hadas centelleaban como estrellas terrestres, el vino de moho enviaba su calidez especiada al aire helado, y el sonido de los villancicos se extendía por el green, desde donde el coro del pueblo se había reunido cerca de la cruz conmemorativa. La señorita Marple, habiendo vendido con éxito el último de sus guantes a una abuela encantada de mucho buen humor, se encontró con la agradable libertad de observar los procedimientos de la noche. Aceptó una taza del excelente vino caliente de la señora Clement y se colocó donde podía ver los preparativos finales para el gran sorteo. La choza de conteo brillaba invitadora, su ventana única arrojando un cálido rectángulo de luz sobre la hierba congelada. En el interior, pudo ver a la señora Rowe organizando sus libros de contabilidad y su equipo de conteo, con la precisión metódica que la había convertido en la tesorera predilecta de cada organización de la aldea. El pequeño brasero en la esquina proporcionaba un contrapunto alegre al escalofrío de la noche, aunque la señorita Marple notó que la ventana había sido abierta ligeramente para ventilación. Precisamente a las 7:40, cuando el coro se lanzó a su primer villancico de la noche, Crispin Vale hizo su entrada en la cabaña de conteo con un destello teatral característico. Había estado celebrando cerca de la mesa de la rifa,
recitando a cualquiera que escuchara historias de su perspicacia comercial y su naturaleza caritativa. Pero ahora se dirigía a propósito hacia el pequeño edificio. Es hora de ver sobre aquellas tomas, anunció, lo bastante alto para que varios vendedores cercanos lo escucharan. Transparencia, ya saben, lo más importante en los esfuerzos caritativos. La señora Roux levantó la vista de sus libros de contabilidad con un ligero ceño fruncido. No estaba acostumbrada a que sus métodos fueran cuestionados, ni siquiera indirectamente, y las insinuaciones de irregularidad de Vale caían mal en su mente ordenada. Las cuentas están perfectamente en orden, señor Vale, dijo con firmeza. Siempre lo están. Estoy bastante seguro de que sí, respondió Vale con una sonrisa que lograba ser, al mismo tiempo, gratificante y condescendiente. Pero, como voy a igualar las tomas de la noche, pensé que podría calentarme con su excelente brasero, y tal vez observar el proceso de conteo. Educativo, se podría decir. Los labios de la señora Roux se comprimieron en una línea delgada. Aún así, la cortesía y la importancia de la ocasión le impidieron rechazarlo. La señorita Marple observó el intercambio con interés, señalando la forma en que los hombros de la señora Roux se pusieron rígidos mientras reunía su abrigo y se preparaba para dejar a Vale solo con las tomas de la noche. Las voces del coro aumentaban en armonía, su melodía clara viajaba sobre el aire helado, proporcionando un agradable telón de fondo a las actividades continuas del mercado. Los siguientes 10 minutos pasaron pacíficamente, lo suficiente. La señorita Marple siguió observando, niños haciendo cola en la gruta de Toby Price, visitantes comprando regalos de última hora, Hugh Denby ajustando el generador con precisión mecánica. Fue el inspector Slack quien primero notó que algo no iba bien. Había estado recorriendo el green con la calma propia de un policía en festividad, aceptando cumplidos por la organización. Pero cuando se acercó a la cabaña de conteo, poco después de las 7:50, con la intención de verificar la seguridad de las tomas de la noche, encontró la puerta cerrada, y sin respuesta a su cortés golpe. Señora Roux, llamó, golpeando de nuevo con más firmeza. Todo está bien ahí dentro. El silencio continuó. Slack probó el simple pestillo giratorio y lo encontró sin seguro. La puerta se abrió fácilmente, y lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Crispin Vale se hallaba desplomado en la silla junto a la mesa de conteo. Su cabeza caía en un ángulo antinatural, su rostro mostraba un rubor extrañamente rosado, que, de algún modo, resultaba más inquietante que la palidez. Sus labios. Notó la señorita Marple, apresurándose al escuchar la exclamación de Slack. Están inusualmente brillantes, como si hubieran sido tocados por el color. Señora Bantry. Llamó Slack bruscamente. ¿Podría venir aquí, por favor? Y alguien, busque al doctor Haddock de inmediato. La señora Bantry llegó con encomiable rapidez. Echó un vistazo a la escena, y se puso pálida. Oh, mi querida bondad. Respiró. ¿Es él? Me temo que sí. Confirmó Slack, sombríamente. Aunque, lo que se ha hecho por él, no puedo decirlo. El doctor Haddock llegó en cuestión de minutos, convocado desde el puesto de Mullet Wine, donde había estado disfrutando de una discusión profesional con el reverendo Clement sobre las propiedades beneficiosas de la canela. Su examen fue rápido pero minucioso. Su cara, cada vez más desconcertada, se fruncía con el paso de los segundos mientras trabajaba. Bueno, preguntó Slack, cuando el médico finalmente se enderezó. Difícil de decir con certeza, respondió Haddock, frunciendo el ceño. No hay heridas obvias, ni aroma de veneno que pueda detectar. Hizo una breve pausa antes de continuar. Podría ser insuficiencia cardíaca, provocada por la emoción y el frío. Podría ser también el gas de ese brasero, aunque parece haberse enfriado. La señorita Marple, que había estado observando en silencio desde la puerta, entró con pasos cuidadosos en el pequeño espacio. La bolsa de ingresos estaba abierta sobre la mesa, su contenido aparentemente no perturbado. El libro mayor estaba abierto en las entradas del día actual, sin embargo, ella notó una mancha de lo que parecía ser Mullet Wine en la página, junto con una pequeña marca de ceniza. Las ventanas se abrieron, observó suavemente. Para la ventilación, sin duda. Precaución sensata, asintió Haddock. Aunque, si fuera gas desde el brasero, el aire fresco ya lo habría despejado. La señorita Marple se movió hacia la pequeña rejilla de ventilación en la pared trasera de la cabaña. Cuando tocó suavemente los listones, los encontró sorprendentemente cálidos, a pesar del escalofrío de la noche. Más interesante aún fue lo que descubrió afuera.
Qué curioso, murmuró, saliendo al aire frío para examinar la pared exterior. Hay una corona de acebo conectada al respiradero. Decorativa, al parecer. La señora Bantry, que rondaba ansiosa cerca, frunció el ceño con desconcierto. ¿Una corona? Pero no había una allí antes. Estoy bastante segura. Pasé por ese mismo lugar cuando estábamos arreglando el banting esta tarde. Tienes razón, Dolly, admitió la señorita Marple con calma. No estaba allí hace una hora, cuando pasé. Alguien ha estado muy ocupado con su decoración navideña. Mientras tanto, el inspector Slack examinaba la escena con la seriedad profesional que lo caracterizaba. El simple pestillo giratorio no mostraba signos de manipulación y nada parecía perturbado, más allá de la trágica presencia de Val. El brasero, en la esquina, se había enfriado, sus brasas reducidas a cenizas grises que ya no emitían calor. ¿Dónde está la señora Rowe?, preguntó Slack, mirando alrededor de la multitud reunida. Aquí, inspector, respondió una voz agitada. La señora Rowe emergió entre el pequeño grupo de espectadores. Su rostro estaba enrojecido por el frío y el esfuerzo, y sus manos llevaban las manchas reveladoras de tinta, prueba de su manejo de boletos y entradas del libro mayor. Estaba en el puesto de Miss Finch, tal como dije, explicó rápidamente, cambiando dinero durante las ventas de última hora. El coro ya había comenzado su primer villancico adecuado, y sabía que habría gente que querría boletos. No podría haberme ido más de unos minutos. ¿Y el señor Val estaba vivo cuando lo dejó?, preguntó Slack. Oh, sí, ciertamente. Muy cómodo parecía, calentando las manos junto al brasero y mirando a través del libro mayor. Incluso dijo que estaba impresionado por la organización. La voz de la señora Rowe vaciló. Nunca imaginé. Oh, el pobre hombre. La señorita Marple continuó su examen silencioso de la escena. Sus ojos atentos captaban detalles que otros podían pasar por alto. La mancha en la página del libro mayor la intrigaba, al igual que la ceniza. El momento también resultaba revelador. La señora Rowe se había ausentado justo durante el villancico de apertura del coro, una cobertura perfecta para cualquier actividad en torno al green. ¿El generador ha estado funcionando sin problemas toda la noche?, preguntó ella a Hugh Denby, quien se había acercado con los demás organizadores del mercado. Perfectamente, respondió Denby, con aire curioso. Lo probé 2 veces esta mañana, solo para estar seguro. Aunque sigo diciendo que la gasolina no es lo que debería ser. Estas cosas modernas arden de manera distinta a las que teníamos en el servicio. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, atendiendo a la firme solicitud del inspector Slack, la señorita Marple echó un último vistazo a la cabaña de conteo. Algo la inquietaba, aunque no podía precisar el qué. La rejilla de ventilación, y, más aún, la corona de acebo que había aparecido misteriosamente durante la breve ventana en la que la cabaña no había sido observada. Pero la sombra de la muerte ya se había extendido sobre aquella noche festiva. La señorita Marple se preguntó qué otros secretos podrían iluminar las luces de hadas antes de que terminara la velada. El coro, ajeno a la tragedia que se había desatado durante su actuación, entonó su segunda canción. Sus voces, puras y claras, atravesaban el aire helado. Para la señorita Marple, sin embargo, aquella armonía llevaba un eco más oscuro, un recordatorio de que incluso en los entornos más inocentes, la naturaleza humana podía torcerse hacia sus giros más siniestros. La mañana después del mercado navideño trajo consigo un ambiente peculiar a St. Mary Mead. Las luces de hadas se habían extinguido, los puestos estaban ya desmantelados, pero la sombra de la inesperada muerte de Crispin Val permanecía sobre el pueblo como la niebla matinal que se negaba a levantar. El inspector Slack se había instalado en el ayuntamiento, entrevistando metódicamente a cualquiera que pudiera haber sido testigo de algo significativo durante esos minutos cruciales en los que Val había encontrado su fin. La señorita Marple, después de haber ofrecido sus servicios en la organización del té para los diversos testigos, se encontró en la envidiable posición de escuchar conversaciones muy interesantes. Fue durante una de estas expediciones de té cuando oyó por primera vez el desconcertante asunto de los 2 papás Noel. El pequeño Tommy Fletcher, de 7 años, y dueño de esa aguda capacidad de observación que los niños suelen mostrar justo cuando los adultos menos le esperan, era bastante insistente en su relato. Había 2 de ellos. Declaró con firmeza al inspector Slack, su pequeña cara seria, cargada de la importancia de estar dando testimonio. Uno en la gruta, con los regalos, y otro junto a la máquina grande y ruidosa. Los vi a los 2. Su hermana Emma, 2 años mayor y, por lo tanto, infinitamente más sofisticada,
asintió con energía. Tommy tiene razón, inspector. El Papá Noel de la gruta tenía destellos de nieve artificial en la barba, pero el otro no. Su barba era distinta, no tan blanca. El inspector Slack, que había tratado con suficientes testigos infantiles como para saber que podían ser sorprendentemente precisos en detalles que los adultos pasaban por alto, tomó notas con atención. ¿Y dónde viste exactamente a ese segundo Papá Noel? Preguntó con calma. Por el generador. Respondió Tommy sin vacilar. Estaba haciendo algo con las luces. Mamá siempre dice que no debemos acercarnos demasiado a la electricidad. Arreglando las luces, eso hacía, intervino Emma de manera útil. Aunque tenía la espalda vuelta, pudimos ver el abrigo rojo y la barba. Pero, llevaba los puños de suéter, y eso nos pareció muy raro para Papá Noel. Cuando Toby Price fue convocado para dar su versión, quedó sinceramente atónito ante el testimonio de los niños. Nunca dejé la gruta, inspector. Protestó con vehemencia. Estuve allí todo el tiempo. Las festividades, sin embargo, se teñían ya de sospecha. Fue Belutal quien proporcionó la siguiente pieza del rompecabezas. Y cuando Denby fue interrogado sobre este misterioso segundo Santa, su reacción fue inmediata y airada. Enfáticamente, no. Replicó con indignación, su rostro curtido endurecido por la ofensa. Esos generadores necesitan un monitoreo constante. Especialmente con la gasolina barata que nos vemos obligados a usar en estos días. Las estaciones no podían abordarse por completo. Hubo, por ejemplo, el asunto del automóvil del coronel Bantry, que había sido estacionado convenientemente junto al tronco del cable principal que suministraba energía a la cadena de luces del sur. Este detalle se volvió significativo cuando la señora Petón, de Little Big Cam, mencionó a regañadientes que había escuchado una acalorada discusión entre el coronel Bantry y Crispin Vale más temprano en el día. No quise entrometerme, explicó, disculpándose, pero estaban hablando bastante cerca del té. Cuando el propio coronel Bantry fue interrogado sobre este intercambio, admitió la conversación con evidente renuencia. Vale estaba presionando su propuesta sobre esa franja de tierra nuevamente, dijo con brusquedad. Hacía todo tipo de promesas sobre el potencial de desarrollo y el aumento del valor de las propiedades. Francamente, el hombre no aceptaría un no por respuesta. ¿Y discutiste con él al respecto? Preguntó Slack, presionando con cautela. No lo llamaría discusión exactamente, pero le dejé claro, sin ambigüedad, que los terrenos de Gossington no están a la venta, ni para él ni para nadie más, respondió el coronel, visiblemente incómodo. Detrás del área del escenario improvisado, Slack descubrió la bolsa de disfraces que contenía el traje de Santa Claus que se había utilizado esa noche. Los disfraces habían sido retirados, pero los paréntesis y marcas de su colocación permanecían, y se podía rastrear el camino de los cables eléctricos que habían dado vida al mercado. Bantry fue el primero en llamar la atención sobre las peculiaridades del libro de contabilidad abierto cuando se descubrió el cuerpo de Val. La muerte de Crispin Val había arrojado una sombra de misterio sobre todo el lugar. Cuando el inspector Slack visitó Gossington Hall más tarde esa mañana para tomar una declaración más detallada del coronel Bantry, llevó consigo el libro mayor en cuestión. La mancha era prominente, una marca marrón rojiza que oscurecía parcialmente lo que parecía ser una entrada de las 7:45. La señora Rowe confirmó que no había traído vino de moho a la cabaña, explicó Slack. Afirmó que sus manos estaban manchadas de tinta, pero por lo demás limpias cuando salió a buscar cambio para el puesto de la señorita Finch. La señorita Marple examinó el libro mayor con interés, señalando no solo la mancha de vino, sino también una pequeña mancha de ceniza incrustada en la tinta aún húmeda. Más intrigante aún fue una débil impresión en el papel, como si algo se hubiera colocado sobre la página antes de que la tinta se secara por completo. ¡Qué curioso!, murmuró, pasando su dedo suavemente sobre la marca. Parece que se colocó un cable o una cadena de algún tipo a través del libro mayor. ¿Ven la ligera depresión en el papel? ¿Una cadena? Slack frunció el ceño. ¿Qué tipo de cadena? Cordón de banting, tal vez, sugirió Marple. El tipo que se utiliza para decorar los puestos. Los ojos de la señorita Marple brillaron con ese resplandor particular que quienes la conocían bien aprendían a reconocer, aunque por qué alguien colocaría un cordón en un libro mayor abierto, eso estaba bastante más allá de su comprensión. La cuestión del tiempo se volvió más compleja cuando hablaron con la propia señora Rowe. La tesorera estaba claramente angustiada por las implicaciones que rodeaban su cuidadoso mantenimiento de registros, pero su relato de los eventos de la noche seguía siendo consistente con declaraciones anteriores.
Dejé a Mr. Val calentándose junto al brasero exactamente a las 7:40, afirmó con firmeza. El coro acababa de comenzar su primer villancico, y sabía por experiencia que la gente siempre quiere comprar boletos de última hora cuando empieza el canto. Les hace sentir festivos. ¿Y fuiste directamente al puesto de Miss Finch?, preguntó Slack. Sí, exactamente, respondió la señora Rowe. Se necesitaba cambio para denominaciones más grandes, y Mabel siempre mantiene un buen suministro de monedas en su caja de efectivo. La voz de la señora Rowe vaciló ligeramente. Solo me fui unos minutos, inspector. Seguramente no podría haber pasado nada en tan poco tiempo. Fue esta visita a Mabel Finch la que proporcionó la siguiente pieza del rompecabezas. Cuando Slack examinó los rollos de boletos y los registros de efectivo de Mabel, descubrió una irregularidad que la meticulosa contadora encontró profundamente vergonzosa. No lo entiendo yo misma, confesó Mabel, algo nerviosa. Hay dos brechas en la secuencia de numeración. Los boletos vendidos después de que oficialmente habían cerrado las ventas. Los números no coinciden con mis registros y no recuerdo haber hecho esas transacciones. Ella mostró el boleto en cuestión. Faltaban dos números de lo que debía ser una secuencia continua. Los trozos que deberían haber permanecido en su poder habían desaparecido, dejando solo espacios en blanco donde debían estar. Alguien vino a pedir boletos de última hora, sugirió Slack. Sí, pero eso es lo extraño, dijo Mabel. Recuerdo a un caballero con un sombrero suave pidiendo boletos justo cuando llegó la señora Rowe, pero solo le vendí un boleto, no dos. Y estoy segura de que le di un número correcto de la secuencia. La ceja de Mabel se frunció con concentración. Sin embargo, ahora que lo pienso, parecía saber exactamente qué números quería. La mayoría de la gente simplemente toma el siguiente boleto disponible. La señorita Marple encontró este detalle particularmente intrigante. Un caballero con un sombrero suave. ¿Podría describirlo más? Bastante indistinto, me temo, respondió Mabel. La iluminación cerca de mi puesto no era buena, y mantenía la cabeza baja mientras contaba su dinero, pero sus manos eran muy distintivas. Ahora que lo pienso, trabajaba con algo parecido a polvo de tiza en los dedos. La cuestión del vino de moho también resultó misteriosa cuando investigaron su fuente. La señora Henderson, encargada del puesto de refrescos, confirmó que su vino de moho estaba muy condimentado con canela, lo que explicaría la coloración marrón rojiza de la mancha en el libro mayor. Encantador y reconfortante, dijo con orgullo. El secreto está en la canela, siempre lo digo. La gente regresaba por segundos durante toda la noche. Pero cuando la señorita Marple pidió probar una muestra del suministro restante, notó algo curioso sobre el perfil de sabor, muy delicioso, observó Slack después, pero inusualmente pesado en canela, casi como si alguien hubiera añadido especias adicionales para enmascarar otro sabor por completo. La tarde trajo una búsqueda más sistemática del área del mercado, ahora despejada de decoraciones festivas pero todavía con rastros de las actividades de la noche. Fue durante esta búsqueda que Slack hizo un descubrimiento que arrojó nueva luz sobre la misteriosa impresión del cordón de Banting en el libro mayor. Cerca del generador, parcialmente oculto bajo los cables eléctricos enrollados que Hugh Denby había almacenado tan meticulosamente, encontraron una longitud de cordón rojo. Un extremo mostraba signos claros de haber sido cortado recientemente, mientras que el otro tenía rastros de la misma mancha marrón rojiza que marcaba el libro mayor. Ahora esto es interesante, observó la señorita Marple, examinando el cordón cuidadosamente. Parece haberse usado para medir algo, o tal vez para guiar algo en posición. ¿Guía qué?, preguntó Slack. Eso, inspector, es precisamente la pregunta, ¿no?, sonrió Marple suavemente. Aunque sospecho que la respuesta radica en comprender por qué alguien necesitaría colocar un cordón de medición en el libro mayor de la señora Rowe, y que estaban midiendo con tanto cuidado. El patrón que surgió sugería un nivel de premeditación que transformaba el caso de un posible accidente o crimen pasional en algo mucho más calculado. Los números de boletos que faltaban, los dedos manchados de tiza, el cordón de Banting con su extremo manchado revelador, y la entrada del libro mayor manchado señalaban a alguien que había planeado sus acciones con un cuidado considerable. Sin embargo, quedaban preguntas. ¿Por qué el asesino se arriesgaría a ingresar a la cabaña de conteo, mientras la señora Rowe estuvo ausente por un periodo tan breve? ¿Qué papel jugó el vino de moho en los eventos de la noche? Y lo más desconcertante de todo, ¿cuál fue el significado del momento preciso que parecía ser tan importante para quien había orquestado la muerte de Vale? La señorita Marple caminó lentamente a casa a través del pueblo. Cuando cayó la noche,
Su mente volcó estas diversas pruebas como un joyero que examina las facetas de una joya compleja. En algún lugar, entre la maraña de boletos y tiempo, polvo de tiza y cordón, residía la solución de un asesinato más cuidadosamente planificado. Las luces de las hadas ahora estaban oscuras, pero en su mente podía verlas nuevamente, tal como lo habían sido esa noche, brillando alegremente, y debajo de su brillo inocente, alguien había utilizado la portada de villancicos y celebración para cometer un crimen muy ingenioso. Lo que necesitaba ahora era entender no solo cómo se había hecho, sino por qué el asesino se había sentido obligado a elaborar un plan tan largo y meticuloso para lograr su propósito mortal. La tercera mañana de la investigación amaneció clara, con esa calidad particular de luz invernal que hace que incluso los objetos más familiares parezcan transformados. La señorita Marple, después de pasar una noche inquieta considerando los diversos hilos de evidencia, decidió que una visita de regreso a la escena estaba en orden. Había algo en la corona de acebo que había aparecido tan misteriosamente en el respiradero de la choza que continuaba perturbando su mente tranquila. Encontró al inspector Slack ya allí, examinando la cabaña desmantelada con la meticulosidad profesional que caracterizaba su enfoque. El pequeño edificio había sido movido a un lado para permitir una investigación más completa del suelo debajo, y lo que descubrieron resultó esclarecedor. Encontré algo interesante, señorita Marple, anunció Slack, mientras se acercaba. Echa un vistazo a esto. El área donde había estado la cabaña muestra una clara evidencia de perturbación, explicó, señalando. Hay marcas de desgaste en la tierra endurecida por las heladas y lo que parece un surco poco profundo que va desde la posición aproximada de la ventilación hacia donde el generador había estado estacionado, como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo. La señorita Marple se observó reflexivamente. O tal vez colocado y luego retirado, murmuró. Eso es lo que pensé también, dijo Slack, asintiendo. Y allí, cerca del surco, observa el polvo. La evidencia, de quien lo hizo, o simplemente un hábito desarrollado a través de la experiencia profesional. La superficie del metal muestra rastros húmedos o condensación. Los vapores de gas dejarían exactamente tales huellas, añadió Marple, observando en silencio, particularmente si se habían dirigido a través de la ventilación desde una fuente externa. ¿Fuente externa? Frunció el ceño Slack. ¿Qué tipo de fuente externa? La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente hacia el área donde se había colocado el generador, siguiendo el surco poco profundo que habían descubierto. La ruta conducía directamente desde la ventilación a un lugar donde el Banting había ocultado el tubo de escape del generador de la observación casual. En la caja de almacenamiento de cables de Hugh Denby, encontraron lo que buscaban, una longitud de tubo de goma, enrollado con la misma precisión metódica que caracterizaba toda la organización de Denby. Un extremo mostraba signos claros de exposición al calor, con una decoloración ahumada que hablaba de contacto con gases de escape. Ahora esto es muy interesante, murmuró la señorita Marple, examinando el tubo con cuidado. Parece haberse utilizado como un conducto de algún tipo. Observa, inspector, como un extremo se ajusta perfectamente a un tubo de escape estándar. Slack comenzaba a comprender las implicaciones. Está sugiriendo que alguien usó este tubo para dirigir los gases de escape del generador hacia la cabaña de conteo. Eso explicaría mucho, ¿no? Preguntó, con una mezcla de asombro y preocupación. El hollín en el respiradero, el anillo húmedo, la calidez curiosa que Marple había notado al examinar los listones de los Lover, todo encajaba. La voz de la señorita Marple llevaba ese tono suave, que los familiares de sus métodos reconocían como indicativo de un avance significativo. Examinaron el generador, aunque ya se había movido de su posición original. Sin embargo, el suelo donde había estado mostraba hendiduras claras que coincidían con la base del equipo y, lo que era más importante, el posicionamiento habría permitido que su tubo de escape apuntara directamente hacia la cabaña de conteo. La distancia requería una longitud calculada cuidadosamente, y el señor Denby, siendo mecánico experimentado, ciertamente tendría acceso a la longitud necesaria. La señorita Marple hizo una pausa pensativa. El Banting habría proporcionado un excelente ocultamiento para tal disposición, particularmente a la luz de la tarde. La corona de acebo adquirió una nueva importancia, ya no era una mera decoración festiva, sino un componente crucial para ocultar el punto de entrada del monóxido de carbono en el espacio confinado de la cabaña de conteo. Pero el momento tendría que ser preciso, reflexionó Slack. Alguien necesitaría saber exactamente cuándo Vale estaría solo en la cabaña, y por cuánto tiempo. Precisamente, inspector, asintió Marple. Esto nos remite a esos minutos faltantes,
cuando la señora Roux salió a obtener cambio del puesto de Miss Finch. Alguien que conocía las rutinas del mercado entendió que el villancico de apertura del coro crearía la distracción perfecta, y tenía el conocimiento técnico para manipular tal disposición. Encontraron evidencia adicional de la sofisticación del plan al examinar el terreno más de cerca. El polvo de tiza no estaba disperso al azar, sino que formaba un patrón deliberado, como si alguien lo hubiera usado para marcar medidas o posiciones específicas. Quien hizo esto lo planeó con mucho cuidado, observó la señorita Marple. Las marcas de tiza sugieren que midieron el posicionamiento exacto necesario para la disposición del tubo. El surco muestra dónde se colocó, y las marcas de rasguño indican que luego se eliminó y ocultó. ¿Pero cuándo habrían tenido la oportunidad de preparar todo esto? Se preguntó Slack, perplejo. La señorita Marple sonrió suavemente. Ah, inspector, ahí es donde entra el asunto de las dos Papá Noelas, dijo. Un hombre con un traje rojo trabajando cerca del generador durante las festividades habría atraído poca atención. Los niños esperan ver a Papá Noel por todas partes durante tales celebraciones. La imagen que emergía mostraba un nivel de premeditación impresionante y escalofriante. Alguien había usado su conocimiento técnico, su comprensión de las rutinas del mercado y la atmósfera festiva para crear un método de asesinato casi perfecto. La sofisticación del plan requería trazado y cálculo cuidadoso. ¿Por qué mató a Crispin Vale? Y, sobre todo, ¿por qué este descubrimiento lo hacía tan peligroso que solo la muerte podría silenciarlo? La tarde del tercer día devolvió al inspector al contenido de la choza con un propósito renovado. El descubrimiento de la disposición del tubo de escape había arrojado la evidencia física en una luz completamente nueva, y Slack estaba decidido a examinar cada elemento que había estado en la cabaña durante esos minutos fatales. La señorita Marple lo acompañó al ayuntamiento, donde el contenido había sido cuidadosamente catalogado y almacenado. Entre los artículos estaba el bolso de dinero de cuero que había contenido las tomas de la noche, y fue este objeto, aparentemente inocente, el que proporcionó la próxima evidencia crucial. Mira esto, Slack, dijo la señorita Marple, sosteniendo el bolso hasta la luz de las altas ventanas del salón. Hay una impresión de pulgar clara en el cierre, pero no está hecha por tinta ni por aceites naturales. La señorita Marple examinó la marca con atención, casi atónita. La impresión era, de hecho, distinta, y su coloración blanca identificó inmediatamente su fuente. Polvo de tiza, observó en voz baja. El mismo tipo que encontramos cerca del sitio del generador. Alguien con dedos calcáreos manejó este bolso, y recientemente también, a juzgar por la claridad de la impresión. La señora Roux tenía las manos manchadas de tinta cuando la cuestionamos, recordó Slack, pero no mostró rastros de tiza. Era bastante particular sobre mantener las manos limpias para el manejo del dinero. Esta observación los llevó a solicitar una reunión con Hugh Denby, quien llegó al ayuntamiento con obvia renuencia. Sus manos desgastadas mostraban los signos reveladores de su oficio, manchas de aceite arraigadas, pequeños cortes de manejo de alambre y metal, y, lo más notable, rastros de polvo de tiza blanca alrededor de las uñas y en los pliegues de sus palmas. Práctica estándar, explicó, de manera algo defensiva, cuando Slack señaló esto. Cualquier electricista que se precie marca su longitud de cable, evita errores y garantiza la instalación adecuada. ¿Y ayudó a llevar el dinero más temprano en la noche?, preguntó la señorita Marple suavemente. La señora Bantry me pidió que la ayudara cuando transfirieron las tomas a la cabaña de conteo, admitió Denby. Bolsa de monedas pesada, se necesitaban 2 personas para manejarla adecuadamente. La señora Bantry, cuando se le consultó, confirmó esta cuenta con cierta vergüenza. Debería haberlo mencionado antes, inspector. Hugh fue más útil cuando estábamos configurando los arreglos de conteo. Un bolso tan pesado, y la señora Roux no es tan joven como ella. Sin embargo, fue el momento de esta asistencia lo que resultó más interesante. Según el recuerdo de la señora Bantry, Denby había ayudado con la transferencia de dinero mucho más temprano en la noche, mucho antes de los eventos fatales en la cabaña de conteo. Debe haber sido alrededor de las 6:30, reflexionó, justo después de que se abrieran los puestos para el comercio nocturno. Hugh estaba revisando las conexiones eléctricas, asegurándose de que todo funcionara correctamente. La señorita Marple encontró esta línea de tiempo curiosa. Entonces, las impresiones de tiza del señor Denby en el bolso se hicieron en algún momento antes de la muerte del señor Vale. Así es, confirmó la señora Bantry. Aunque ahora que lo pienso, Hugh mencionó algo sobre la necesidad de verificar los arreglos de dinero más tarde en la noche, algo sobre la seguridad de la cabaña.
Esto llevó a Slack a profundizar en los eventos de la noche, y lo que surgió pintó una imagen más compleja de los movimientos y oportunidades de Denby. El coronel Bantry, cuando se le presionó para obtener más detalles sobre sus propias actividades, recordó haber enviado a Denby para investigar un problema con la cadena de luces del sur alrededor de las 7:30. Había un parpadeo en la exhibición, explicó el coronel. Bastante notable y potencialmente peligroso si se desarrollaba un cortocircuito. Le pedí a Denby que echara un vistazo, naturalmente, dada su experiencia. ¿Y resolvió el problema?, preguntó Slack. Parecía hacerlo, respondió el coronel. Las luces eran estables cuando regresó, aunque murmuró algo sobre encontrar a un hombre en un Santa Odd que interfería con el equipo. Su bigote se erizó con indignación. Tuve que redirigir algunos cables para garantizar la función adecuada. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con Slack. El momento de este trabajo eléctrico coincidía precisamente con el periodo en que se observó la misteriosa segunda Papá Noel cerca del generador. El señor Denby regresó de este trabajo eléctrico ¿a qué hora?, preguntó ella. Oh, poco antes de que el coro comenzara su primer villancico, 7:40 o cerca de eso, respondió el coronel. Recuerdo porque comentó sobre la calidad del canto cuando pasó. Cuando se confrontó con esta línea de tiempo, las explicaciones de Denby se volvieron cada vez más tensas. Admitió haber estado cerca del generador durante el periodo crucial, pero insistió en que su presencia había sido completamente profesional. Las luces del sur estaban atrayendo demasiada potencia. Tuve que ajustar la distribución de carga para evitar una sobrecarga. Procedimiento de mantenimiento estándar, explicó. Sin embargo, el examen de Slack de la bolsa de traje de Santa arrojó evidencia que puso en duda esta explicación puramente técnica. Entre los accesorios de vestuario, envueltos en un pedazo de lienzo, había un brazalete de repuesto y una barba que mostraban signos claros de haber sido usados recientemente. Lo más condenatorio fue la presencia de hollín alrededor del borde de la espiga y el persistente aroma a gasolina que se aferraba a la tela. Cuando se enfrentó a estos artículos, la compostura de Denby finalmente comenzó a romperse. Los encontré en la bolsa, dijo, con voz vacilante. Alguien más debe haberlos puesto allí, alguien con acceso a mi almacenamiento de herramientas, experiencia eléctrica y conocimiento detallado del diseño del mercado. El tono de la señorita Marple siguió siendo gentil, pero sus palabras tenían implicaciones inconfundibles. La evidencia aumentaba sistemáticamente, la tiza en el bolso estableció el acceso de Denby a la cabaña y su contenido. El momento de su trabajo eléctrico lo colocó cerca del generador durante el periodo crucial. Las piezas de disfraz de Santa sugirieron su uso del disfraz para ocultar sus actividades. Sin embargo, quedaba la cuestión del motivo. ¿Por qué Hugh Denby, un comerciante respetado con un sólido historial, arriesgaría todo para asesinar a Crispen Vale? Fue la señora Bantry quien, inadvertidamente, proporcionó la primera pista al mencionar los intereses comerciales de Vale. Un hombre tan exitoso, el señor Vale, dijo, siempre investigando nuevas oportunidades. Bastante emprendedor. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó la señorita Marple con aparente casualidad. Oh, desarrollo de propiedades principalmente. Pero mencionó también haber investigado varias empresas locales. Le gustaba comprender la imagen económica completa de cualquier área antes de invertir. La expresión de la señora Bantry se hizo reflexiva. Ahora que lo pienso, hizo preguntas bastante incisivas sobre nuestro contratista eléctrico. Quería saber sobre licencias, relaciones con proveedores, ese tipo de cosas. Las implicaciones se estaban volviendo más claras. La perspicacia comercial y la tendencia de Vale a investigar a fondo antes de invertir podrían haber descubierto algo sobre las operaciones de Denby que el electricista prefirió mantener oculto. La señorita Marple reflexionó sobre lo que sabía de las condiciones de posguerra, la escasez que hacía que ciertos suministros fueran valiosos, y las oportunidades que tales circunstancias podrían crear para quienes tenían acceso a equipos oficiales. Inspector, dijo en voz baja, creo que podría valer la pena examinar los registros comerciales del señor Denby con bastante cuidado, particularmente sus compras de suministros y cualquier venta de equipos excedentes. La sugerencia demostró premonitora. Cuando Slack obtuvo las órdenes necesarias y examinó las cuentas de Denby, surgió un patrón que explicó tanto el motivo del asesinato como el elaborado método elegido para lograrlo. La tiza en el bolso había sido más que evidencia de manejo de dinero, había sido la marca de un hombre cuya cuidadosa planificación comenzaba a desentrañarse bajo el escrutinio de alguien demasiado perceptivo para su propio bien. La sugerencia de la señorita Marple de observar el verde del pueblo al amparo de la oscuridad demostró ser una de sus ideas más inspiradas.
El inspector Slack, aunque inicialmente escéptico sobre el valor de dicha vigilancia, aceptó el experimento después de considerar la creciente evidencia contra Hugh Denby. Si es tan metódico como parece, razonó la señorita Marple en voz baja, puede volver a asegurarse de que todas las huellas de sus actividades se hayan ocultado adecuadamente. Encontré que las conciencias culpables a menudo obligan a las personas a regresar a las escenas de sus crímenes. Y así fue. Poco antes de la medianoche del cuarto día tras el mercado navideño, la señorita Marple y el sargento Lake se encontraron posicionados detrás de la cruz memorial, observando el verde oscuro con paciencia. El soporte de luces de hadas permanecía al descubierto contra el cielo invernal, y el generador se quedaba en silencio, donde había sido trasladado para la investigación. No tenían mucho que esperar. Precisamente a las 11:55, surgió una figura de las sombras cerca de las puertas de Gossington Hall. Incluso en la tenue luz de la luna, los movimientos compactos y eficientes eran inequívocamente los de Hugh Denby. Llevaba lo que parecía ser una bobina de tubos de goma, moviéndose con el paso seguro de un hombre que sabía exactamente lo que pretendía lograr. El sargento Lake se tensó junto a la señorita Marple, pero ella colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. Veamos qué hace, susurró. La evidencia de intención puede resultar tan valiosa como evidencia de acciones pasadas. Denby se acercó al generador con familiaridad evidente, verificando conexiones y ajustando componentes con eficiencia practicada. Desde su bolsillo, produjo lo que parecía ser una cinta roja, y la señorita Marple notó cómo la manejaba con la misma atención metódica que aplicaba a su equipo eléctrico. Fue entonces cuando comenzó a organizar el tubo de goma en un patrón específico cerca del escape del generador que el sargento Lake decidió intervenir. Hugh Denby, llamó con firmeza. Quisiera una palabra contigo, por favor. Denby se sobresaltó y, en su prisa por ocultar lo que hacía, dejó caer varios artículos. El tubo de goma cayó al suelo con un ruido sordo, seguido de la cinta roja y un pequeño objeto que tintineó metálicamente contra la tierra congelada. Sargento Lake, logró decir Denby, intentando recuperar la compostura. Trabajando bastante tarde, ¿no? Podría decir lo mismo sobre usted, señor Denby. ¿Qué lo trae aquí a esta hora? La señorita Marple salió de detrás de la cruz memorial, y la cara de Denby palideció notablemente a la luz de la luna. Señorita Marple, no esperaba, es decir, solo estaba revisando algunos equipos. A la medianoche, preguntó el sargento Lake escépticamente. Parece un momento extraño para mantenimiento de rutina. La explicación de Denby era apresurada y poco convincente. No pude dormir, ya ve, seguía pensando en peligros potenciales. Estos generadores pueden ser peligrosos si no se mantienen adecuadamente, y con niños durante el día. Pero sus palabras se disiparon cuando el sargento Lake comenzó a recolectar los artículos que había dejado caer. El tubo de goma era idéntico a la pieza encontrada antes, y la cinta roja coincidía con los fragmentos descubiertos en el contenedor de cenizas de la cabaña. Lo más interesante de todo fue un pequeño objeto de metal, resultó ser un trozo de boleto. Ahora eso es curioso, observó la señorita Marple, examinando el boleto a la luz de la antorcha del sargento Lake. Uno de los boletos de rifa del mercado navideño, y, a menos que esté muy equivocada, pertenece a la secuencia que desapareció de los registros de Miss Finch. La cara de Denby pasó de pálido a ceniciento. Puedo explicar eso, dijo débilmente. Lo encontré soplando en el viento, pensé que alguien podría quererlo de vuelta. Un boleto desgarrado, señor Denby, replicó la señorita Marple con suavidad, doblando la observación con precisión casi quirúrgica. Nótese, casi como si hubiera estado en el bolsillo de alguien durante algún tiempo. El sargento Lake continuó examinando los bolsillos de Denby, produciendo evidencia adicional que hacía su situación cada vez más precaria. Entre los artículos se encontraba una campana de iglesia y una moneda antigua que varios comerciantes habían mencionado recibir durante las transacciones de la noche. Interesante moneda, comentó la señorita Marple. Bastante inusual para ver en circulación general hoy en día. Creo que la señora Henderson mencionó recibir una en su puesto de vino de moho. Dijo que un cliente afirmó que era de Peter Nass, ayudando con los cables. No hay ningún Peter Nass en St. Mary Me, observó el sargento Lake, sombríamente. El descubrimiento de estos elementos en posesión de Denby proporcionó los enlaces finales en la cadena de evidencia que se había estado construyendo durante días. El tubo de goma confirmó su acceso a los materiales necesarios para el método de asesinato, la cinta roja lo conectó con los elementos decorativos utilizados para ocultar el crimen. El boleto estableció su presencia en ubicaciones clave durante el momento crucial,
y la campana de iglesia reveló su engaño sobre la participación de otras personas. Pero fue lo que encontraron en la caja de herramientas de Denby lo que proporcionó la evidencia más condenatoria. Escondida debajo de su equipo eléctrico normal, había una herramienta de torcedura de alambre con resina de acebo y un trozo de pelaje artificial que coincidía con el disfraz de Papá Noel. Solo un descuido, dijo Denby débilmente, enfrentando la evidencia. Un error, un pequeño error. La señorita Marple intercambió una mirada con el sargento Lake. No hay fuegos artificiales planeados para mañana, señor Denby, dijo. El mercado navideño fue un solo evento nocturno. El peso de la evidencia acumulada fue finalmente demasiado para la compostura de Denby. Sus hombros se hundieron, y por un momento pareció mucho mayor que sus años. No se suponía que sucediera así, murmuró. Estaba destinado a ser una advertencia, nada más, asustarlo para que se mantuviera en silencio. ¿Sobre qué, señor Denby?, preguntó la señorita Marple, con la gentileza particular que reservaba para los momentos en que la verdad finalmente emergía. Los suministros, la gasolina, los generadores, el equipo eléctrico. Las palabras de Denby llegaron con detalle, como si cada admisión fuera arrastrada de él contra su voluntad. Había comenzado pequeño, tal vez tomando solo lo necesario para el trabajo legítimo, pero gradualmente había expandido sus operaciones hasta dirigir un negocio importante del mercado negro en suministros eléctricos y combustible. Vale se enteró. El sargento Lake provocó que estaba investigando las empresas locales, buscando oportunidades de inversión, preguntando sobre mis proveedores, viendo órdenes de compra y recibos de entrega. La voz de Denby se tornó amarga, quebrada y resignada. Amenazó con exponer todo a menos que lo cortaran para una parte de las ganancias. Entonces decidiste silenciarlo permanentemente, observó la señorita Marple con tristeza. Se suponía que era solo un susto, repitió Denby. Encerrarlo en la cabaña con un poco de gases de escape, hacerlo pensar 2 veces sobre sus amenazas. Pero la puerta, debe haberla cerrado desde adentro. Y cuando me di cuenta, añadió la señorita Marple, las puertas no se bloquean contra la respiración. Y las coronas de acebo no crecen sobre los respiraderos solas. El encuentro de medianoche había revelado no solo la culpa de Denby, sino también sus continuos intentos de cubrir sus huellas. Su regreso a la escena demostró el tipo de pensamiento metódico que había hecho que su plan original casi tuviera éxito, pero también el nerviosismo que finalmente lo llevó a su caída. Cuando el sargento Lake colocó a Denby bajo arresto, la señorita Marple reflexionó sobre cómo la competencia del hombre se había convertido en su ruina. La planificación cuidadosa, la experiencia técnica, la atención al detalle que le había servido bien en su trabajo legítimo, había creado un rastro de evidencia que podía seguir una investigación exhaustiva. Las luces de hadas estaban oscuras, pero en la mente de la señorita Marple podía verlas nuevamente, tal como esa noche festiva, brillando inocentemente mientras, debajo de su alegre resplandor, desesperación y avaricia habían llevado a un hombre a cometer los crímenes más atroces. La mañana siguiente al arresto de Hugh Denby trajo consigo un renovado sentido de propósito a la investigación. El inspector Slack, envalentonado por el éxito de la noche anterior, estaba decidido a completar el caso con la misma minuciosidad que los había llevado hasta este punto. Mientras tanto, la señorita Marple se encontró atraída una vez más hacia la evidencia física, convencida de que todavía había detalles que iluminarían el alcance completo del crimen cuidadosamente planificado de Denby. Fue esta atención a los detalles aparentemente menores lo que la llevó a hacer un descubrimiento crucial para comprender el método completo de asesinato. Mientras el inspector Slack estaba ocupado con los procedimientos formales de carga, la señorita Marple regresó al área de conteo con un pequeño colador prestado de la cocina de la señora Bantry. El contenedor de cenizas que había contenido los restos del brasero había sido vaciado y examinado, pero la señorita Marple sospechaba que no todos sus secretos habían sido revelados. Trabajando con determinación paciente, tamizó las cenizas dispersas cerca de donde había estado el contenedor. Su persistencia fue recompensada cuando descubrió varios fragmentos carbonizados de cinta roja, rígidos con lo que parecía ser goma laca. Las piezas eran pequeñas, pero inconfundiblemente identificables como restos del mismo tipo de cinta que Denby había usado para sus decoraciones navideñas. Lo más interesante, murmuró para sí misma, examinando de cerca los fragmentos. Los extremos de la cinta se quemaron, pero aún conservan su rigidez característica, y puedo ver dónde habían sido cortados limpiamente antes de ser consignados a las llamas. El doctor Haddock, llegando para completar su examen final de la escena, encontró a la señorita Marple absorta en su meticuloso trabajo. ¿Encontraste algo significativo?, preguntó,
colocando su bolsa médica y uniéndose al examen. Creo que sí, médico. Estos fragmentos de cinta se quemaron claramente después de ser cortados de una pieza más grande. Y vea cómo conservan su forma incluso después de quemarse. Ese es el efecto del tratamiento de goma laca que usa la señorita Lutal para endurecer sus cintas decorativas. Precisamente, dijo el doctor Haddock, captando inmediatamente el significado. Sugiere que quien solicitó que la cinta se usara para su propósito previsto, luego destruyó la evidencia. La señorita Marple continuó su cuidadoso tamiz. Pero también hay algo más aquí, murmuró. Entre los fragmentos de cinta, hay un pequeño cono de papel, también carbonizado, pero aún parcialmente intacto. Observa cómo muestra signos claros de haber estado expuesto a los humos de escape, con un residuo que sobrevivió al fuego. Una especie de embudo, observó el doctor Haddock, examinando el cono. Se usa para dirigir algo, quizás, o para concentrarlo. Exacto, sugirió la señorita Marple cuidadosamente. Si uno intentara dirigir los gases de escape a través de una abertura estrecha, un embudo de papel podría ser bastante útil para garantizar una conexión eficiente. Este descubrimiento provocó una visita de regreso al área de puestos de Mabel Finch, donde la metódica vendedora había estado limpiando los escombros del mercado navideño. La solicitud de la señorita Marple para examinar el refugio inicialmente desconcertó a Mabel, pero ésta estaba feliz de cooperar con la investigación. Siempre mantengo las cosas ordenadas, explicó Mabel, produciendo una pequeña caja de materiales descartados. Nunca se sabe cuándo algo podría resultar útil más tarde. Entre el contenido de la caja, la señorita Marple encontró exactamente lo que buscaba, un trozo de boleto de los números que faltaban, con rastros de grasa y lo que parecía ser residuo de petróleo. Ahora eso es curioso, admitió Mabel cuando la señorita Marple le mostró el hallazgo. No recuerdo que ninguno de mis boletos se ensuciara así durante la venta. Mis manos estuvieron bastante limpias toda la noche. La grasa en el trozo de boleto coincidía con la que naturalmente acumula a alguien que trabaja con equipos mecánicos, particularmente generadores y sistemas de combustible. Combinada con el residuo de petróleo, proporcionó otro vínculo entre Denby y la evidencia de la escena del crimen. El examen médico final del caso, a cargo del Dr. Haddock, proporcionó la confirmación oficial de lo que la evidencia acumulada ya había sugerido, envenenamiento por monóxido de carbono. Definitivamente, anunció Haddock. La coloración rosada de la piel, la apariencia brillante de los labios, la aparente falta de lucha, todo es consistente con exposición a gases de escape concentrados. El brasero era simplemente un engaño. Engaño completo, confirmó el inspector Slack. Al brasero se le permitió enfriar mucho antes de que ocurriera la muerte. La fuente real del gas mortal provino de otra parte por completo. La señorita Marple asintió pensativamente. El cono de papel habría sido esencial para crear una conexión eficiente entre el tubo de goma y la abertura de ventilación. La cinta se habría utilizado para asegurar la disposición y marcar el posicionamiento adecuado, y ambos fueron destruidos inmediatamente después para eliminar la evidencia del método. La destrucción sistemática de la evidencia reveló la atención continua del asesino al detalle, incluso después de cometer el crimen. Denby no se había basado simplemente en la aparente naturalidad de la muerte de Vale, había trabajado activamente para eliminar cualquier rastro que pudiera apuntar al verdadero método de asesinato. El momento habría sido crucial, observó la señorita Marple. Habría necesitado conectar el tubo, activar el flujo de gas, esperar a que la víctima sucumbiera y luego eliminar todas las pruebas antes de que la señora Arou regresara de su recado. La señora Arou estuvo ausente de la cabaña aproximadamente 10 minutos, consultó el inspector Slack. ¿Habría sido suficiente? Más que suficiente para alguien que había planeado cada detalle por adelantado, respondió la señorita Marple. Y el villancico del coro habría proporcionado cobertura perfecta para cualquier sonido asociado con la instalación o eliminación del equipo. El desempeño del personal del coro Odi había durado precisamente el tiempo correcto para permitir que Denby completara su trabajo mortal. La elección del tiempo sugería no solo una planificación cuidadosa, sino también un conocimiento íntimo de las rutinas del mercado y del comportamiento predecible de sus participantes. Cuando se enfrentó a esta evidencia adicional, las defensas restantes de Denby se derrumbaron por completo. Los fragmentos de cinta quemada, el cono de papel, el grasiento trozo de boleto, todos combinados creaban una imagen irrefutable de asesinato premeditado, realizado con precisión técnica. Se suponía que la cinta ardiera por completo, admitió finalmente, y el cono de papel debería haber sido destruido en el brasero junto con todo lo demás.
Pero no había tiempo para garantizar la destrucción completa antes de que la señora Roux regresara. La señorita Marple encontró esta confesión tanto satisfactoria como profundamente triste. La mente metódica que había planeado un crimen tan elaborado era la misma que había servido fielmente a su comunidad durante años. Pero la codicia y el miedo a la exposición habían corrompido esas mismas cualidades que lo habían hecho valioso. La piel de color cereza que el doctor Haddock observó, explicó luego al inspector Slack, era el signo revelador de envenenamiento por monóxido de carbono. El pobre señor Vale habría perdido la conciencia muy rápidamente, sin la oportunidad de pedir ayuda o luchar contra su destino. El caso estaba esencialmente completo ahora, motivo, método y oportunidad, todo claramente establecido. Pero la señorita Marple sabía que quedaba un capítulo final por escribirse, uno que revelaría el alcance completo del engaño de Denby y traería un cierre a la comunidad, tan conmocionada por estos eventos. La cinta quemada había contado su historia, uniéndose a la constelación de evidencia que iluminaba un crimen tan complejo como desalmado. Al destruir la evidencia de su método, Denby había creado inadvertidamente nueva evidencia de su culpa, una ironía que la señorita Marple encontró tristemente apropiada. La quinta mañana de la investigación trajo consigo las piezas finales del rompecabezas que había interrumpido tan trágicamente el mercado navideño de St. Mary M. El inspector Slack había pasado las primeras horas examinando los registros comerciales de Hugh Denby con la minuciosidad que exigía el caso, y lo que descubrió pintó una imagen de fraude sistemático, mucho más allá del simple oportunismo en tiempos de guerra. La señorita Marple llegó al ayuntamiento para encontrar a Slack rodeado de libros de contabilidad, recibos y correspondencia que contaban la historia del descenso gradual de Denby, de comerciante honesto a empresario criminal. Todo está aquí, anunció Slack sombríamente. Años de facturas falsas, suministros desviados y ventas de equipos que nunca aparecieron en ningún registro oficial. El hombre estaba ejecutando un negocio paralelo completo, utilizando materiales que deberían haber ido a esfuerzos de reconstrucción legítimos. El alcance de las operaciones de Denby era impresionante en su audacia. Había desviado sistemáticamente petróleo de asignaciones oficiales, vendido generadores y equipos eléctricos obtenidos a través de programas de excedentes gubernamentales, y creado una red elaborada de documentación falsa para cubrir sus huellas. La ironía, observó la señorita Marple, examinando uno de los recibos falsificados, es que su propia competencia hizo posible el fraude. Su reputación de confiabilidad le dio acceso a materiales y contratos que un individuo menos confiable nunca podría haber obtenido. Lo más perjudicial fueron las cartas que revelaban la verdadera relación entre Denby y Crispin Vale. Lejos de ser un conocido casual, Vale había estado realizando una investigación detallada sobre las prácticas comerciales locales como parte de sus investigaciones de inversiones. Vale no hacía amenazas ociosas, explicó Slack, sosteniendo un documento particularmente incriminatorio. Había documentado evidencia de toda la operación de Denby, números de serie, fechas de entrega, discrepancias en los registros oficiales. Era minucioso. La última carta de Vale a Denby, fechada solo 3 días antes del mercado navideño, dejaba en claro sus intenciones. A menos que Denby aceptara convertirlo en socio completo en la empresa ilegal, Vale expondría toda la operación a las autoridades. La generosidad incorrecta, de hecho, murmuró la señorita Marple, leyendo la carta. La promesa de caridad del señor Vale nunca fue filantropía genuina. Era una forma de establecer públicamente su credibilidad financiera, al tiempo que presionaba en privado al señor Denby para que se sumara. La presión psicológica sobre Denby se hizo clara cuando reconstruyeron la línea de tiempo de los eventos. El anuncio público de Vale sobre su donación coincidente fue calculado para demostrar su poder financiero y su posición social, haciendo que sus amenazas fueran aún más creíbles. Denby debió darse cuenta de que la exposición significaría no solo cargos criminales, sino también ruina social completa, reflexionó la señorita Marple. Su reputación en la comunidad, su sustento, toda su identidad como comerciante confiable, todos habrían sido destruidos. El método de asesinato, visto en este contexto, se reveló como producto del cálculo desesperado. Denby usó su experiencia técnica para crear un método que pareciera natural, eliminando a la única persona que podría destruirlo. El escape del generador, el tubo de goma, la corona de acebo para ocultar el punto de entrada, cada elemento elegido por su efectividad técnica y su capacidad para ser oculto rápidamente. La señorita Marple asintió pensativamente. El disfraz de Papá Noel proporcionaba la portada perfecta para sus actividades cerca del generador. Los niños esperan ver a Santa en todas partes durante tales celebraciones, y los adultos tienden a no mirar demasiado de cerca a alguien disfrazado.
La falsa coartada había sido cuidadosamente construida a través de la mala dirección y el tiempo. Al aparecer como el misterioso segundo Papá Noel durante los minutos cruciales, Denby había creado testigos de su presencia cerca del generador, y al mismo tiempo, proporcionaba una explicación para cualquiera que pudiera cuestionar sus actividades allí. El alambre entrelazado en la corona de acebo era su firma, observó la señorita Marple, un hábito profesional tan arraigado que no podía suprimirlo, incluso cuando creaba evidencia que podría incriminarlo. La planificación revelada en las acciones de Denby fue meticulosa y escalofriante. Había anticipado la rutina de la señora Roux de obtener cambio durante el villancico de apertura del coro, cronometró sus acciones para coincidir con la música y preparó cada elemento de su método de asesinato de antemano. Las marcas de tiza que encontramos no eran aleatorias, se dio cuenta Slack, examinando las fotografías nuevamente. Había medido y marcado el posicionamiento exacto necesario para su disposición de tuberías durante su trabajo eléctrico previo. Lo más revelador de todo fue la evidencia de la desesperación financiera de Denby, revelada en los números de boletos faltantes y las marcas de tiza en el bolso de dinero. Aparentemente, sus operaciones ilegales lo habían dejado por debajo de efectivo listo, obligándolo a complementar sus ingresos a través del robo menor del fondo caritativo que estaba ayudando a organizar. Los boletos faltantes y el trozo grasiento muestran que se estaba sumergiendo en las tomas mientras preparaba su escena, explicó la señorita Marple. Probablemente necesitaba un cambio para algún aspecto de su plan, o simplemente no podía resistir la oportunidad de obtener ganancias adicionales. Cuando se enfrentó a esta imagen completa de sus crímenes, la resistencia restante de Denby se derrumbó por completo. En su confesión final, reveló la profundidad de su desesperación y la lógica retorcida que lo había llevado al asesinato. Vale tenía todo documentado, admitió amargamente. Cada entrega, cada venta, cada recibo falso. Me mostró fotografías de mi cobertizo de almacenamiento, copias de órdenes oficiales que no coincidían con mi inventario. El hombre era como un terrier con una rata. Entonces, ¿decidiste eliminarlo en lugar de compartir tus ganancias?, preguntó el inspector Slack. No se trataba del dinero, para entonces, respondió Denby, su voz hueca con derrota. Se trataba de supervivencia, prisión, desgracia, la pérdida de todo lo que había construido. Pensé que si podía hacer que pareciera causa natural, como insuficiencia cardíaca provocada por el frío y la emoción. Pero lo cerró con el gas, observó suavemente la señorita Marple. El mecanismo de la puerta falló, no estaba previsto para lo que Denby había planeado. Advertencia, una demostración de lo que podría suceder si empujaba demasiado sus límites. Los preparativos elaborados, las ganancias ilustradas. Hugh Denby había perdido no solo su libertad, sino también su alma, convirtiéndose en todo lo contrario del artesano de confianza que alguna vez había sido. El pequeño edificio fue devuelto a su posición original, y ahora servía como escenario de la revelación sistemática de la señorita Marple, como una celebración del mercado navideño se había transformado en la escena de un asesinato ingeniosamente planeado. El reverendo Clement y su esposa, representando la conciencia moral de la comunidad, observaban mientras Mabel Finch todavía sostenía sus libros de contabilidad con precisión característica. El mundo cuidadosamente construido se había derrumbado por completo. El asesinato deliberado, mediante envenenamiento por monóxido de carbono, se había convertido en un acto meticuloso. El cono sirvió como embudo, asegurando una conexión eficiente entre el tubo y la abertura de ventilación. La persona que pidió la cinta, vestida con un disfraz de Papá Noel, nunca sospecharon. Esto nos lleva a la puesta en escena de la coartada. La señorita Marple observó que el disfraz del señor Denby como el misterioso segundo Papá Noel fue quizás el aspecto más inteligente de su plan. Los niños naturalmente esperan ver a Santa en todas partes durante tales celebraciones, y los adultos tienden a no examinar demasiado de cerca a alguien disfrazado. Ella indicó las piezas de vestuario de repuesto que habían sido recuperadas. Los puños y la barba de los suministros de la sociedad dramática permitieron que Denby se mantuviera cerca del generador durante el periodo crucial, mientras mantenía la ficción de que simplemente ayudaba con decoraciones o mantenimiento eléctrico. La barba brillante de Toby Price proporcionó el contraste perfecto, explicó la señorita Marple. El auténtico Papá Noel permaneció firmemente en su gruta. Su barba pesada de nieve artificial demostró que nunca había dejado su puesto para participar en actividades más siniestras. El momento del asesinato fue enmascarado por la actuación del coro a las 7:45. Ella continuó. En el mismo instante en que sus voces aumentaron en celebración, el señor Vale respiró su último aliento. El brasero frío en la esquina fue una mera distracción,
diseñada para sugerir un accidente con el equipo de calefacción. La ventana estaba abierta para dispersar el gas y confundir la investigación. Precisamente, cada detalle fue calculado para crear la apariencia de una muerte natural. La meticulosidad de la planificación creó evidencia suficiente para que una investigación cuidadosa pudiera descubrir la verdad: registros comerciales, posiciones medidas y marcadas con tiza, destrucción sistemática de materiales incriminatorios, y la coartada elaborada mediante disfraz y tiempo. La comunidad había sido cuidadosamente engañada. Las luces de las hadas, susurró la señora Bantry, haciéndose eco de su sentimiento anterior, ven, brillan inocentemente, mientras el horror de la verdad se despliega silenciosamente debajo de su resplandor.